Hoy estamos en la segunda lección de la serie que titulé Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Ese es el tema de la serie, tema general. Jesús no enseñó lo mismo que Moisés. Y ustedes recordarán que la cuestión central de esta serie es acerca del divorcio y las segundas nupcias, ¿ok? O el repudio y los segundos matrimonios, segundas nupcias. La lección de hoy, esta, lleva por título el siguiente: desde el principio, Dios no permitió el divorcio por cualquier causa. Fíjense, desde el principio, Dios no permitió el divorcio o el repudio por cualquier causa. Bueno, en esta lección vamos a considerar los postulados de Jesús que enseñan, comunican la voluntad divina y que esa voluntad, según los postulados que vamos a leer y meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, esa voluntad divina era muy distinta a lo que se permitió durante la vigencia de la ley de Moisés. Lo primero que vamos a considerar en esta tarde es lo siguiente: el divorcio por cualquier causa, según el contexto de Mateo 19. Según el contexto de Mateo 19, ahí vamos a ver que se está tratando acerca del repudio por cualquier causa. Ese es lo primero. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 19 y acompáñenme en la versión que ustedes tengan. Yo voy a leer la versión de las Américas. Aquí voy a usar la versión de las Américas. Dice la Escritura en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8. Dice así: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo o causa? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Noten y subrayen: pero no ha sido así desde el principio. Miren, según el contexto de aquí de Mateo 19,
el repudio o el divorcio que está bajo consideración aquí, traído por los judíos, es aquel que era llevado a cabo por cualquier causa. Noten el versículo 3. Vamos a la escritura, fíjense, vamos al texto sagrado para que veamos que el repudio, el divorcio que ellos están trayendo allí a discusión tenía que ver con esto, con repudiar o divorciarse por cualquier causa. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito, es legal, es legítimo al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, esta afirmación que el repudio o el divorcio que ellos traen a discusión es aquel que era llevado a cabo por cualquier causa, bueno, se desprende, surge, sale del contexto. Y eso es importante. Todo texto, toda cuestión debe estar dentro del contexto. ¿Ok? Así que en estos 8 versículos encontramos que el divorcio bajo consideración es el que está allí indicado en el versículo 3 por parte de ellos. Vaya, en otras palabras, ellos traen el tema. Este es el asunto, Jesús. ¿Se puede o no se puede? ¿Está autorizado o no? ¿Es legal o no que un varón, un esposo, repudie o se divorcie de su esposa por cualquier causa? Por tanto, el contexto no permite considerar otro repudio o divorcio que haya sido presentado por los judíos y al cual Jesús responde, es decir, el divorcio por cualquier causa. Este es el único repudio o divorcio que es presentado por los judíos y que Jesús considera y trata en estos 8 versículos. No hay otro sino este. Ese es el primer punto que quise yo que considerásemos en esta lección. Punto número 2, el segundo. Claro, el primer punto es para aclarar, ¿verdad? ¿Cuál es el divorcio, el repudio que traen allí y el que está bajo escrutinio o examinación o consideración? Muy bien. Punto número 2. Los argumentos escriturales de Cristo contrarios. Fíjense. Los argumentos escriturales de Cristo contrarios al divorcio por cualquier causa. Ese es el punto número 2. Miren, dado que el repudio o el divorcio bajo consideración, según el contexto, fíjate tía, según el contexto, Patricia, según el contexto de Mateo 19, es aquel que era llevado a cabo por cualquier causa, versículo 3. Y cuando Jesús presenta los argumentos escriturales del Génesis, que indicaban por, Dianita, implicación divina. Estos argumentos que presenta Jesús, tomados del Génesis, ellos enseñaban
por implicación divina, que no era la voluntad eterna y original de Dios el divorcio por cualquier causa. Noten el versículo 4. Miren lo que dice Jesús. Fíjense en el texto. Dice, claro, cuando Él le traen el tema, la cuestión, y le hacen la pregunta, miren la respuesta del Señor. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Qué está haciendo Jesús? Llevándolos, Cecilia, llevándolos, Saulo, llevándolos, Ana Sofía, al Génesis, a las escrituras sagradas donde Dios reveló y habló acerca de esta cuestión del matrimonio. Bueno, cuando Jesús hace eso, fíjense, cuando el maestro presenta estos postulados, hubo una reacción de los judíos. Su reacción fue con duda. Ellos reaccionaron con duda a sus postulados y a la conclusión inevitable que surgía de tales postulados tomados del Génesis. Noten el versículo 7. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Porque Jesús presenta estos postulados en el versículo 4, 5 y 6. Ahora miren la reacción de ellos. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Claro, ellos están escuchando lo que Jesús les responde, lo que implican las afirmaciones de Jesús, los argumentos del Señor, la conclusión, la inferencia necesaria que surge de allí. Y claro, ellos, a ver, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué este asunto? ¿Por qué Moisés permitió esto? Fíjense, en otras palabras, si el divorcio por cualquier causa no era parte de la voluntad divina, ¿por qué pues Moisés permitió el repudio por cualquier causa? Y Jesús da la respuesta. La respuesta está en el versículo 8. Miren la respuesta que da Jesús. En la Reina Valera 60 dice así. Fíjense la respuesta. Ahí está el por qué. Ahí está la respuesta a su pregunta. Dice el versículo 8. Ahí está la preposición causal. ¿Por qué causa? Ahí está, ¿verdad? Está clarito. ¿Por qué causa? Por la dureza de vuestros corazones. Esta es la respuesta que le da Jesús a la pregunta de ellos, producto, la pregunta muestra esa reacción, producto de lo que ellos entendieron, quiso decir Jesús. Y miren, en esta respuesta, fíjense, en esta respuesta que da Jesús, Él define, explica e interpreta verdadera y correctamente Deuteronomio 24:1. La respuesta de Jesús, Cecilia, en el verso 8 es la explicación inspirada, es la verdadera respuesta, es la correcta. Si van a Deuteronomio 24:1, lo pueden leer. Y para nosotros conocer, Dios quiso, se plació que por medio de Jesús pudiésemos conocer cuál
era realmente, verdaderamente, de fondo, las razones, los motivos por el cual aquel varón de Deuteronomio 24:1 le escribía una carta de divorcio y repudiaba a la esposa. Miren, por eso estoy haciendo este énfasis aquí. Cristo define, Él define, da el verdadero significado. Él da la explicación y la interpretación. Él da la exégesis verdadera y correcta de Deuteronomio 24:1 con estas palabras en el verso 8. Tengo aquí una versión, la BLS del Nuevo Testamento del versículo 8. Escuchen. Jesús les respondió. Porque ellos preguntaron, Sofi, bueno, y entonces, ¿por qué Moisés permitió esto? Si la voluntad eterna y original de Dios era otra. ¿Por qué permite esto? Lógico, ¿verdad? Es lógico, es razonable que hayan reaccionado, hecho esa pregunta. Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, fíjense, desde el principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Noten que el Señor, fíjense estos detalles, es importante los detalles del texto, que es lo que nos interesa, ¿qué dice el texto? Bueno, noten que el Señor, Alfita, el Señor Jesús, no dice que la razón para autorizar la carta de divorcio para el varón haya sido por causa de la infidelidad sexual o fornicación que la mujer cometió contra él. No, Jesús no le imputa pecado a la mujer para justificar el repudio del varón, según Deuteronomio 24:1. Recuerden que la pregunta que ellos le hacen en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa pregunta tiene como fundamento lo que dice Deuteronomio 24:1. Y luego Jesús nos revela, nos dice la verdad de las causas, pero en ninguna de ellas, o en ninguna de sus explicaciones, de sus palabras, Él le atribuye a la mujer falta alguna. Al contrario, se dirige al hombre y dice, es que por ustedes los varones que son así. Por tanto, hermanos, hermanas, no necesitamos buscar a ningún comentarista ni a ningún historiador no inspirado para saber con exactitud y correctamente por qué Dios permitió o autorizó el repudio al varón durante la vigencia de la ley de Moisés. Cristo nos da la única y legítima respuesta. Y esto lo digo porque
me he encontrado con hermanos que en vez de obtener, centrarse, mejor dicho, enfocarse para obtener la respuesta divina, dado que el Señor descendió del cielo y Él mismo es la ley, la palabra, Él mismo es la verdad, la revelación, Él mismo es la mente divina encarnada y hablando allí, porque lo que salía, Saulo, de la boca de Jesús venía de Dios mismo. Entonces, en vez de ir a Jesús, dado que Él es el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Quieren buscar respuestas, que si en tal erudito y tal comentarista y tal experto y tal libro y tal historiador, hasta el judío, historiador, etc. Cuando tenemos a Jesús allí, el mismísimo Jesús, explicándonos, interpretando, comentando, revelándonos pues a nosotros, que no somos judíos, pues dándole el verdadero significado a aquello que se dijo en Deuteronomio 24:1 con respecto motivos, razones, causales del divorcio allí y de la carta de divorcio, etc. Por tanto, la reacción de los judíos al escuchar la respuesta negativa de Jesús por medio de los postulados tomados del Génesis acerca de la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, la reacción de ellos, Nando, prueba, escuchen, atentos, oído al tambor, decimos en mi país, la reacción, Mimi, la reacción, cuando ellos dicen, bueno, y entonces, si este asunto es así, ¿verdad? Si lo que tú estás diciendo es así, según el Génesis, porque ya que estás citando el Génesis, y desde el principio las cosas son así, según la voluntad divina, ellos tienen esa reacción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Moisés, en la ley de Moisés encontramos otra cosa distinta? Les decía que la reacción de ellos prueba que lo permitido en la ley de Moisés era contrario y distinto a la voluntad eterna y original de Dios para el matrimonio. La reacción. Y este es un principio de interpretación. ¿Cómo reaccionó la gente? Saulo, ¿cómo reaccionó, hijo? La gente, Ana Sofía, a las palabras de Jesús. Miren, les doy un ejemplo. Hay personas que dicen, Jesús nunca dijo en tantas y cuantas palabras, literalmente, que Él era divino, todopoderoso, que era digno de adoración. Y es cierto, es verdad, en los evangelios nunca encontramos una declaración donde Jesús diga, yo soy Dios. No existe tal declaración. Pero eso no significa que Él no sea Dios o que no haya dicho otra cosa para uno concluir correctamente que Él es Dios. En cambio, o además de eso, además de que hay enunciados donde uno puede concluir que Jesús evidentemente se atribuía a ser Dios todopoderoso, tenemos la reacción de los judíos. La reacción de los judíos a las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo. Hubo palabras donde Jesús daba a entender, sus palabras implicaban
contenían la verdad de que Él era Dios. Entonces los judíos, al escuchar esas palabras de Jesús, esas atribuciones de Él, entendían, caray, este se está haciendo Dios, mátenlo, vamos a matarlo, vamos a apedrearlo. Y Jesús no negaba, no decía, no, espérense, yo no quise decir eso. Entonces lo que quiero, traigo a colación este ejemplo para que veamos que hay evidencia en la Biblia, hay casos en la Biblia donde la reacción de los oyentes explican las palabras dichas, en este caso por Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús? Que Él era Dios. Cuando ellos reaccionaron, hay que matarlo. Porque como tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron eso. La reacción aquí en Mateo 19, la reacción de los judíos, cuando oyen a Jesús y luego preguntan, bueno, ¿y por qué entonces Moisés permitió esto? La reacción prueba que ciertamente lo que dijo Jesús era distinto a lo que Moisés había enseñado. En el verso 7, precisamente, ellos le preguntaron, ahí está la reacción, en la PDT, en la versión PDT del verso 7 dice, entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Exacto. Dios permitió o autorizó este divorcio. Pero no significa que era su voluntad eterna y original. El Creador hizo una concesión a los varones, no a las mujeres, a los varones judíos que vivían bajo la ley de Moisés. Dios permitió, autorizó, hizo esta concesión, dice el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón. Por tanto, ellos entendieron, los judíos entendieron que no era lo mismo, que los postulados de Jesús eran diferentes a esta concesión permitida por Dios a los varones judíos bajo la ley de Moisés. Y permítame decirles algo. Miren, hermanos y hermanas, tengamos presente, hijo, Saulo y Sofi, lo siguiente. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está citando el Génesis? ¿Quién está presentando estos postulados? ¿Quién está comunicando estas cosas que los judíos entendieron? Pues no es lo mismo que Moisés dijo. Lo está haciendo el mismo Dios, creador y soberano, Señor. Es Él el que está declarando y explicando a Ana Patricia delante de ellos todas estas cosas. Él está revelando la voluntad eterna y original de Dios. No es cualquier persona la que está allí haciendo todo esto, citando las escrituras, indicando estas cosas, dando respuesta, dándole significado a todo, explicando, y el que produjo la reacción de sus oyentes es el mismo Señor, el creador, el que hizo al varón y a la hembra y estableció su voluntad sobre el matrimonio. Es el mismo, el hombre ese que estaba ahí fue aquel que en el Génesis tomó del polvo de la tierra para hacer el hombre y lo puso a dormir y sacó una costilla e hizo la mujer y dijo, etcétera, esto y esto. Ahí estaba en carne delante de ellos. Y a veces no quiero afirmarlo, es un supuesto.
podría ser que pasamos por alto ese detalle. ¿Quién está hablando allí acerca de este asunto? Tercer y último punto de este bosquejo. Tercer y último punto. Desde el principio, desde el principio, Dios no permitió el divorcio por cualquier causa. Acompáñenme al versículo 8, pero en la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas, o vierte el pasaje de esta manera, el verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿quién? Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Ahora subraya Cecilia, subraya Sofi, resalta allí. Noten la siguiente palabra. Porque no hay palabra, Dianita, que sobre o falte en las Escrituras. No hay palabra que sobre o falte. No hay palabra que sobre o falte. Así que noten el detalle. Esto es clave, es clave. No hay coma ni tilde que sobre o falte. Pero, ¿vieron? Dice el Señor, Moisés os permitió esto, pero no ha sido así desde el principio. Miren, ¿qué es lo que realmente Jesús hace o comunica con esta declaración en este pasaje? Dos cosas. Número uno, lo primero que Jesús comunica aquí en el versículo 8 es lo siguiente. Que una cosa fue lo que se permitió en la ley de Moisés, es decir, el divorcio por cualquier causa, y otra, la voluntad eterna y original del Señor desde el Génesis, desde el principio. Eso es lo primero que Él comunica. Lo segundo que Él comunica es que hay una contraposición entre lo dicho por Moisés y la voluntad eterna y original de Dios. ¿Cómo hace esto Jesús? Bueno, el maestro emplea una palabra que es llamada o es calificada como una conjunción adversativa. En la Reina Valera, esa palabra, esa conjunción ha sido traducida como más, sin acento. Noten allí en la Reina Valera. Vamos a la Reina Valera en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más, sin acento. En la Biblia de las Américas, tía dice pero. Y en otras versiones, Patti dice sin embargo. Sin embargo. Esto es lo segundo que hace Jesús. Él muestra aquí un contraste, una contraposición entre lo que se dijo, se permitió, lo que se permitió en la ley de Moisés al varón judío y la voluntad eterna y original de Dios desde el Génesis. Son dos cosas. Y para resaltar, indicar la diferencia, que no es lo mismo, que hay una contraposición allí, utiliza esta conjunción para decir, pues, esto es muy distinto a esto. Sí, esto se dijo, pero no es igual que esto. ¿Ok? Miren, voy a citar algunas fuentes léxicas.
No son comentarios, no hay interpretación aquí. Son fuentes léxicas de la gramática castellana y del griego que indican el tecnicismo, pues, de las palabras. Con respecto a la función, pues, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de esta conjunción? Noten, dice la Real Academia Española, la función de esta conjunción, traducida en la Reina Valera 60 como más y en la Biblia de las Américas como para, es para contraponer, contrastar un concepto afirmativo a otro negativo. ¿Cuál es el concepto afirmativo? Moisés permitió. ¿Cuál es el negativo? Desde el principio no es así. ¿Se dan cuenta? La gramática castellana de Jorge Cotos, aplicada a la Biblia, dice que la función de la conjunción adversativa es: une también dos oraciones contradictorias. El diccionario griego, Tugi, dice: para indicar alguna idea de oposición. Oposición. El diccionario, el léxico griego de Swanson dice: indicador de contraste. Ahora, fíjate, Sofi y Saulo, ¿qué dice la inteligencia artificial, verdad? Ya que está muy de moda el asunto de la inteligencia artificial. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, a dos de ellas, que son las que yo más uso, o prácticamente son las únicas que uso, cuando me da curiosidad un asunto, a ver qué dice. Le pregunté sobre esta conjunción y la inteligencia artificial me dijo: la conjunción pero, Biblia de las Américas, como está traducida ahí, es una conjunción adversativa en español. Su función principal es contraponer dos ideas. La primera idea se afirma, pero la segunda introduce una oposición, limitación o contraste respecto a lo dicho antes. La segunda inteligencia artificial dice así: la conjunción pero, como se vierte en la Biblia de las Américas, se utiliza para unir dos partes de una oración, una de las cuales corrige o se opone a la otra. Contraste u oposición. Es su uso más común. Se usa para presentar una idea que se opone a la anterior. Cuando el Señor Jesús, el Dios del cielo y de la tierra, Él que es la fuente de toda verdad, allí cuando le responde a los judíos dice: sí, Moisés permitió esto, pero no ha sido así. Dios no ha querido esto. La voluntad eterna y original de Dios es esta, desde el principio. Y ojo, estamos hablando del divorcio por cualquier causa hasta el versículo 8. Ojo, acuérdense que no debemos perder, Juani, no debemos perder que el asunto que le traen a Jesús está expresado, declarado en el verso 3. A ver, Jesús, ¿es lícito que el varón, el esposo judío, bajo la ley de Moisés, que vivían bajo la ley, repudie a su mujer por cualquier causa? Esa es la cuestión, de esa cuestión, ¿ok? Por tanto, y a la luz de las palabras del Señor, en este contexto, el divorcio por cualquier causa, versículo 3, ahí el maestro aclara que tal cuestión permitida en la ley de Moisés y a los varones judíos no ha sido la voluntad eterna y original de Dios. Observemos la siguiente versión del pasaje, del verso 8. Aquí voy a leer la NTV del verso 8. Escuchen. Jesús contestó:
Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero, no fue la intención original ¿de quién? De Dios. No lo fue. Por tanto, las palabras de Jesús en este contexto son una evidencia que Él no enseñó lo mismo que Moisés con respecto al divorcio, sino que regresó al modelo original y además de ello, instituyó en el versículo 9 la única causa permitida por Dios para el divorcio en el Evangelio. Muy bien, conclusión. Vamos a la conclusión. Número 1. El único divorcio que le presentan los judíos a Jesús y que es tratado por Él es aquel que es llevado a cabo por cualquier causa. Número 2. Luego, y en respuesta a la pregunta hecha por los judíos acerca del divorcio por cualquier causa, Jesús cita la Escritura y presenta una serie de premisas que implican necesariamente que la voluntad de Dios no era el divorcio por cualquier causa. Y número 3, finalmente, y para reforzar la conclusión escritural que Jesús presentó como respuesta a la pregunta del divorcio por cualquier causa, Jesús concluye de dos formas. Número 1, una cosa se permitió en la ley de Moisés. Número 1, eso se permitió ahí en la ley de Moisés y al varón judío, solamente a él, no a la mujer. Y número 2, más sin embargo, no es tiempo presente, no es la voluntad eterna y original del Creador desde el principio. Por consiguiente, Jesús no. ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo, Mimi? Jesús no ratificó la enseñanza de Moisés con respecto al divorcio. Luego, no enseñó lo mismo que Moisés. Por tanto, surge la siguiente pregunta. ¿A quién oiremos hoy en día? ¿A Moisés o a Jesús? Eso me recuerda cuando el Padre, estaba el Señor en aquel monte santo, estaban 2 apóstoles allí y se apareció Moisés y Elías. Moisés, a quien se le dio la ley, y Elías, profeta. Pero luego habló el Padre y estaba Jesús en el medio y dijo: a él oíd, a él oíd. No dijo el Señor, el Padre no dijo: a ellos óiganlo. No, ahora la autoridad es Cristo. El Padre dijo: a él óiganlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, el Hijo. Y el Hijo nos ha revelado precisamente la eterna y original voluntad de Dios con respecto a esta cuestión.